Hola a todos, mi nombre es Ángel Cabán, especialista de ventas internacionales. De parte de la compañía Hotel le damos las gracias por acompañarnos en este entrenamiento. En el día de hoy estaremos hablando sobre el proceso de cómo aplicar nuestros cementos disolventes. Lo primero que queremos clarificar es que esto no es un pegamento. Estos cementos disolventes sí tienen una materia prima donde hay una reacción química entre la tubería y la conexión. Es decir, esta reacción química que tiene la tubería y la conexión se convierten en una sola parte para el resto de sus vidas. Actualmente vendemos más de 50 millones de latas de cementos disolventes al año. Con ese dato solamente quiero explicar que sí recibimos muchas preguntas de qué cemento utilizar para cada tubería y para cada aplicación. La compañía Otey sí tenemos muchos cementos para diferentes aplicaciones. Cuando usted pregunta qué cemento usar para su aplicación, lo primero que usted necesita saber o decidir es el material de la tubería. Por ejemplo, tenemos el PVC flexible. Muchos de ustedes conocen el PVC blanco. Muchos de ustedes también usan el PVC gris. Esto se usa para alta presión. Tenemos el CPVC y el PVC. La segunda cosa que usted tiene que determinar es la aplicación. Dependiendo si es una reparación, dependiendo de las condiciones de donde usted esté trabajando. Por ejemplo, para aquellas personas que esté trabajando bajo reparaciones, por ejemplo, un hotel, muchas de las veces el tiempo donde puedas hacer la reparación es entre 2 a.m. a 5 a.m. Para esas aplicaciones necesitas un cemento de curado rápido. Un ejemplo, tenemos el lava azul. Este cemento se utiliza para esas aplicaciones donde se necesita un curado rápido. También ofrecemos el lava naranja. Este cemento se utiliza para aplicaciones CPVC. Dependiendo de qué aplicación usted tiene, como dije, tiempo de reparación, un cemento de curado rápido, ofrecemos estos cementos que se conocen como lava. También ofrecemos nuestro cemento Rain or Shine. Este cemento es para condiciones húmedas. Un cemento que tiene un secado rápido también, un poco menos caliente como se le conoce que el lava que ofrecemos, pero son más para condiciones húmedas. También ofrecemos nuestro Hot Blue o azul caliente. Este cemento se usa también para condiciones húmedas o donde hay agua. También es bien famoso para nuestros sistemas de riegos o para aplicaciones de piscina. Lo que también necesitas determinar es la temperatura en la cual vas a estar trabajando. Nuestros cementos se tienen que usar y guardar entre 40 grados Fahrenheit a 110 grados Fahrenheit. Lo último que necesitas determinar es la viscosidad del cemento. Actualmente tenemos 4 niveles o 4 cuerpos de viscosidad. Tenemos el cuerpo regular, que se puede usar hasta 2 pulgadas. Tenemos el cuerpo mediano, que se puede usar hasta 6 pulgadas. Tenemos el cuerpo pesado, que se puede usar hasta 12 pulgadas bajo presión o 18 pulgadas cuando no hay presión en el sistema de tubería. También tenemos los casos donde se necesita la viscosidad más alta para una aplicación de diámetro más grande. Por ejemplo, tenemos nuestro cuerpo extra reforzado. Esto se puede usar hasta 30 pulgadas para sistemas de PVC y 24 pulgadas para sistemas de CPVC. Tenemos diferentes cementos para diferentes aplicaciones, como les estaba explicando. Ya hablé un poco sobre nuestros cementos calientes, como se le conocen, los lavas y el Rain or Shine y el Hot Blue. Pero para condiciones más frías, por ejemplo, en la región norte, tenemos un cemento todo clima, se llama All Weather. La gran diferencia entre este cemento y los demás es que se puede usar hasta negativo 15 grados Fahrenheit y luego hasta 110 grados Fahrenheit.
También ofrecemos un cemento para transición, donde a veces se necesita dependiendo de su pueblo o de su estado y de todas las regulaciones que ellos se requieren, pero sí ofrecemos un cemento de transición para ABS a PVC. Es un color menta cuando sale de la lata. Pues por supuesto, como le había dicho, tenemos diferentes cementos para diferentes aplicaciones. Siempre nos pueden llamar o buscar en nuestra página web cuando tienen alguna pregunta. Tenemos los imprimadores púrpura y el imprimador transparente. Muchas de las veces nos preguntan si hay una diferencia entre estos dos productos, pero no hay ninguna diferencia. La única diferencia entre estos dos productos es el color. El color, este es púrpura y este es transparente, pero los dos hacen la misma función. Debajo de todas nuestras latas tenemos una fecha de fabricación. Esta fecha se conoce como número Julián. Esto es un número muy importante para la compañía. Es un grupo, tiene dos grupos. El primer grupo tiene 5 dígitos. Esos 5 dígitos serán, los primeros 2 números son el año, los próximos 3 números son el número o el día del año. Es decir, si nosotros le queremos explicar a nuestro cliente que nuestro cemento fue hecho el 2 de enero del 2021, pues ese primer grupo de 5 dígitos se lee 21, que serían los primeros 2 dígitos, que viene siendo el año, y esos siguientes 3 números serían el día del año, es decir, sería 21002. Eso nos deja decir, nos explica a nosotros que ese cemento fue hecho el 2 de enero del 2021. El próximo grupo será 3 números y 2 letras. El primer número será el número de turno y luego esos próximos 2 números sería el número de lote o el número de mezcla. A lo último siempre tendrás CL o OM. Siempre tendrás esas 2 letras simplemente porque nuestros productos se hacen en Cleveland, Ohio o en Omaha, Nebraska. Un dato muy importante sobre esa fecha es cuando alguien nos llama con una reclamación o algún problema diciendo que nuestro cemento falló. En vez de hacer ese cliente o ese consumidor enviar esa lata, enviarla de atrás a OTEI, lo que hacemos es que nosotros podemos examinar cada lata que tenemos, ya que nosotros guardamos una lata de cada mezcla. También eso nos deja saber la fecha de expiración. Los cementos PVC, imprimadores y limpiadores tienen 3 años de expiración. Le añades 3 años a esa fecha y ese es el año la fecha cuando se expira. Los cementos CPVC tienen 2 años de expiración y también usted puede leer esa fecha debajo de esa lata y saber cuándo se expira. Aquí en la compañía OTEI sí seguimos todas las regulaciones que nos dice la institución ASTM. Una de las cosas que ellos nos dicen hacer es usar un aplicador de la mitad del diámetro de la tubería. Es decir, si usted está usando una tubería de 3 pulgadas, tiene que usar un aplicador de 1,5 pulgadas. Actualmente ofrecemos aplicadores, como le había explicado, de 1,5 pulgadas, pero también ofrecemos un aplicador de 3/8. Para latas de tamaño de galones y para tubería de 4 pulgadas o más, nosotros sí ofrecemos aplicadores de gran tamaño. Por ejemplo, tenemos nuestros rolos y nuestras esponjas. Una de las cosas buenas de estos aplicadores es que se pueden usar como las tapas de esos galones si vas a estar usando el galón para todas sus aplicaciones. Una de las cosas que vemos a menudo en la industria es que cuando están usando el cemento, entre medio de las aplicaciones, dejan la lata abierta. Por ejemplo, este cemento se seca rápido. Si usted se imagina, si está usando el cemento un día muy caluroso, lo que pasa aquí es que este cemento se está evaporando. Es decir, que los solventes que existen en esta lata se están evaporando y lo que queda dentro de la lata son los sólidos, la resina. Entonces, cuando usted no cubre estos, se evaporan los solventes y luego el cemento se convierte en gelatina.
lo vemos a menudo. Una de las cosas que nosotros sugerimos es cerrar esa lata. No la tienes que cerrar completa, solamente asegurarse que esa lata esté cerrada para que esos solventes no se evaporen. Ahora podemos hablar un poco sobre la preparación de cómo preparar la tubería para introducirla a la conexión. Lo primero que quieres hacer es cortar el extremo del tubo cuadrado, es decir, no lo puedes cortar a un ángulo de una manera diferente, solamente cuadrado, y después quieres biselar el tubo a un ángulo de 10 a 15 grados. Luego de biselar el tubo vas a tener unas rebabas. Usted quiere quitar ese material exceso que tiene ahí, puede usar un cono. Estos conos son bastante populares aquí en los Estados Unidos. Este cono puede ser hasta un diámetro de 2 pulgadas. Lo importante aquí es que puedes biselar el tubo, luego lo volteas y quitas las rebabas que son creadas cuando vas a biselar el tubo. Biselando el tubo es muy importante porque cuando vas a introducir la tubería a la conexión y no tienes ese tubo biselado, la tubería, por supuesto, tiene esos filos donde el material puede ser raspado y empujado al dentro de la conexión, lo que luego puede causar problemas para esa conexión, donde puede tener un bloqueaje dentro de la tubería. Por eso es muy importante biselar el tubo para evitarse esos problemas y tener algún problema o alguna fuga. Lo que quieres hacer luego es asegurarse que la tubería no tenga ninguna impureza, algo sucio o alguna humedad. Por eso lo que quieres hacer es usar un limpiador Otein, donde puedes remover esa impureza, o también puedes usar un trapo húmedo y asegurarse que la tubería no tenga nada que no debería de estar ahí. El último que necesitas hacer es probar el ajuste de interferencia. Quizás usted se está preguntando por qué esta tubería tiene estas líneas, pero es para eso mismo, explicarle el ajuste de interferencia. Cuando va a introducir el tubo a la conexión, usted debe de sentir una resistencia de por lo menos 1/3 a 2/3. Es muy importante sentir esa resistencia. Si usted no siente esa resistencia, usted no debería de usar esa tubería y esa conexión. Como estaba diciendo, cuando va a introducir la tubería a la conexión, usted va a sentir esa resistencia de 1/3 a 2/3. Esa área de 1/3 a 2/3 se conoce como la área de fusión, como lo había dicho antes, donde la tubería y la conexión se convierten en una sola parte. Ya cuando apliques el cemento y el imprimador, ya usted puede alcanzar ese tercio que le falta, donde la tubería puede alcanzar la conexión completa. Hablemos también un poco sobre cómo aplicar el producto. Aplicamos el producto muchas de las veces usando el giro de la muñeca, ¿no? Cuando vamos a aplicar, es este lado, aplicamos el cemento, el imprimador, solamente usando la muñeca. Bueno, ¿qué pasa con esto? Es que en esta superficie, cuando la parte de arriba de la tubería, tenemos una área donde hay bastante material, pero cuando giramos la tubería por debajo, donde la muñeca está debajo, no tenemos material adecuado. Lo que queremos hacer entonces para evitar este problema es usar el aplicador y usar el brazo completo, donde se nos estamos asegurando de cubrir bastante superficie de esa tubería para evitar que no tengamos fugas o una conexión mala donde tengamos que volver a hacer esta conexión. Ahora vamos a hablar un poco sobre cómo aplicar el imprimador y el cemento. Al aplicar el imprimador es diferente a aplicar el cemento disolvente. Primero, cuando vamos a aplicar el imprimador, vamos a abrir la lata, ya está sumergido el aplicador, y lo vamos a aplicar a la aplicación primero, luego a la tubería, y luego se le vuelve a aplicar, se sumerge primero y luego se le aplica a la conexión. Es importante saber que el imprimador se aplica 2 veces a la conexión, simplemente porque esta conexión tiene un pequeño ángulo.
Por eso usted luego de aplicar cemento, usted siente esa resistencia. Usted va a crear una memoria nueva con la tubería y la conexión. El imprimador lo que hace es que suaviza esa superficie dentro de la conexión. Por eso es muy importante aplicar el imprimador 2 veces a esta conexión. Luego de aplicar el imprimador, vamos a aplicar el cemento disolvente. El cemento disolvente tiene una aplicación diferente, donde primero lo aplicamos al tubo, luego a la conexión, y en este caso no tenemos que volver a sumergir el aplicador, simplemente por estos aplicadores tienen bastante cemento o material, donde podemos volver a aplicar el cemento a esa tubería. En este caso no queremos aplicar el cemento 2 veces a la conexión, simplemente porque no queremos tener exceso de material dentro de esta conexión, donde cuando introducimos la tubería a la conexión, ese material lo que vamos a hacer es empujarlo y crear un bloqueaje dentro de esa tubería. Por eso es importante aplicarlo 2 veces en este caso a la tubería, y luego a la conexión, y luego se le aplica a la tubería. Luego de introducir primero ya aplicamos el material, luego lo que queremos hacer es introducir la tubería adentro de la conexión. Introducimos y le damos un cuarto giro de vuelta. Ese cuarto de vuelta lo que nos asegura es que ese material es distribuido dentro de esa conexión, donde va a cubrir la conexión completa. Luego quieres esperar unos 30 segundos a 45 segundos, dependiendo de donde usted esté. Por supuesto, usted va a sentir que la conexión va a empujar esa tubería fuera, o ese tubo fuera. Por eso usted quiere aguantarlo, ya que usted va a crear memoria nueva. Luego de que introduzca el tubo a esa conexión, usted va a tener un anillo de material. Es importante con un trapo, una toalla, lo que sea, que esté limpio, remover ese material o ese exceso. Esto ayuda con el tiempo de curado, donde eso puede evaporizarse y curarse mucho más rápido. Sí hay una diferencia entre el tiempo de afirmación y el tiempo de curado. El tiempo de afirmación es el tiempo que usted necesita esperar antes de mover esa conexión que acabas de hacer. El tiempo de curado tiene otros factores que necesitas considerar, por ejemplo, la humedad, la viscosidad del cemento, el diámetro del tubo. Todas esas cosas son factores que afectan el tiempo de curado. El tiempo de curado es el tiempo que usted necesita esperar antes de introducir agua a ese sistema. Nosotros sí tenemos una tabla donde explica todos esos factores y le demuestra cuánto necesitas esperar dependiendo de esa conexión. Nos puedes visitar a nuestra página web www.oatey.com, y para más preguntas que usted tenga sobre estos productos o cualquier otra categoría, nos puedes contactar a nuestro grupo técnico, donde debajo de este video le vamos a dejar el correo electrónico. Espero que esta presentación sea de gran uso para ustedes. Hasta la próxima.